Biobío. Cuando se produjo la crisis económica de 1929, Estados Unidos experimentó en carne propia un dramático momento de su historia. Poco después los males se acrecentaron, cuando las cosechas de millares de campesinos se perdieron en medio de tormentas de polvo que llevaron a la más completa miseria a hombres, mujeres y niños, que formaban parte de la historia y de las tradiciones norteamericanas. No queda nada, fue la triste, pero sincera reflexión de los derrotados. Con dolor telúrico dejaron sus casas y campos, los vendieron a bajo precio y partieron a California, en una migración interna, en busca de trabajo y de oportunidades, de comida y acogida. La familia de Tom Joad, personaje clásico de la novela Las uvas de la ira, publicado en Barcelona por Tusquets el 2010, que tiene su primera edición en 1939 y que tiene 555 páginas en esta versión, es un prototipo de la historia dolorosamente repetida en la década de 1930 en los Estados Unidos, con personajes creados por John Steinbeck, gran escritor norteamericano nacido en 1902 y fallecido en 1968, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura 6 años antes de fallecer, tras una destacada trayectoria literaria. La mencionada crisis también aparece en una serie de artículos de prensa publicados por el mismo autor para el The San Francisco News, reeditados hace algún tiempo como libro con el título Los vagabundos de la cosecha por Libros del Asteroide, el 2009, que se puede leer como una obra periodística complementaria. En ellos el escritor periodista abunda en argumentos sobre la situación de California, el estado donde vagan 150.000 emigrantes sin hogar, decía Steinbeck, convertidos en verdaderos extranjeros en su patria, a quienes se les condenó al ostracismo y la segregación. La familia de Joad era, como muchas otras, según aparece en Las uvas de la ira. Perdió su casa y su campo. La familia completa partió con lo opuesto hacia la tierra de las oportunidades, sufriendo el desarraigo en medio de la pobreza, que se sumaba a las miradas de desconfianza que comenzaron a recibir. Como contrapartida, lo mejor de todo ese itinerario fue comprobar la unidad de la familia, la solidez de una madre como corazón de ese núcleo que sufría y la decisión inclaudicable de salir adelante solo con su trabajo honesto. La situación, sin embargo, fue diametral y dramáticamente distinta en muchos momentos, como precisa el autor de Las uvas de la ira. Tenían hambre y estaban furiosos. Esperaban encontrar una casa y solo encontraron odio, fue una de sus reflexiones más dramáticas. En la práctica recibieron golpes y no oportunidades. Malditos Okis, los llamaron casi con odio, experimentando un racismo interno. La mayoría de las veces no había trabajo, y cuando lo había era con salarios miserables. Durmieron en la tierra y en chozas de cartón, comieron sobras e incluso pasaron hambre. Se animalizaron. Murió el abuelo y no lo pudieron enterrar. Luego partió la abuela y un recién nacido. En el pasado ese sufrimiento estuvo reservado a los pobres inmigrantes, filipinos, chinos, mexicanos o japoneses. Ahora eran los propios norteamericanos quienes sufrían los males de la economía y esa pobreza que parecía tan lejana en el tiempo o las distancias. Así resume Steinbeck los sentimientos y contradicciones que se vivían entre los que se trasladaban pobres y quienes los recibían con escaso ánimo. Ahora eran migrantes, temporeros, y la hostilidad que encontraban los transformó, los soldó, los unió. Una hostilidad que había empujado a los habitantes de las pequeñas ciudades californianas a agruparse y a armarse, como para repeler a un invasor, cuadrillas con picos, oficinistas y tenderos con pistolas, protegiendo su mundo contra sus propios compatriotas. El pánico se propagó por el oeste, cuando los migrantes empezaron a multiplicarse por las carreteras. Los propietarios temieron por sus propiedades. Personas que nunca habían pasado hambre vieron los ojos de los hambrientos. El libro tiene historias dolorosas, tristes, y está marcado por las numerosas lacras de la vida en sociedad, el odio, la envidia, el aprovechamiento y el egoísmo. Pero también se puede observar que en esas horas amargas surge lo mejor del ser humano, aquello que pone una nota de esperanza en medio del desaliento generalizado, la unidad de la familia, la amistad sincera y desinteresada,
la laboriosidad a toda prueba, la valoración de las cosas sencillas de cada día, la entrega generosa que se puede apreciar en el final de la obra, tan emotivo como duro. De las historias sobrecogedoras destacan algunas que muestran el sacrificio de los padres para dar comida a sus hijos a una costa de su propio hambre. Empresarios generosos que se preocupan de entregar trabajo, un jornal justo y condiciones laborales adecuadas, como también las organizaciones sociales que prueban su capacidad de unión y organización, así como de los más pobres para salir adelante, procurar una vida limpia, entretención para los niños y apoyo recíproco. John Steinbeck recibió el máximo galardón de la literatura universal, como dijimos, en 1962, entre otras cosas, como dijo la Academia Sueca, por su sensibilidad social y constante simpatía hacia los oprimidos y desheredados de la sociedad. Tenía razón el escritor norteamericano cuando declaró, al recibir el máximo galardón de las letras universales, que el hombre mismo ha llegado a ser nuestro peligro más grande y nuestra única esperanza. Ese peligro se transparenta de manera especial después de leer Los dolores de las uvas de la ira, pero también emerge la esperanza y la perpetua capacidad del ser humano para salir adelante. Una lectura extraordinaria en nuestro comentario de esta semana en Bio Bio TV. Nos vemos. Opinión en Bio Bio.